Bueno, vamos a continuar. Bueno, nos quedaron estos dos, en realidad lo que se conocen como otros tipos de buques, donde dentro tenemos los quimiqueros, que son los tipo químicos, y los de gas. Y después existen unos intermedios que son los combinados que estarían transportando los dos tipos de productos. Con respecto a los químicos, estos transportan lo que sería productos petroquímicos, químicos orgánicos, inorgánicos. También estos pueden transportar, por ejemplo, aceites vegetales, aceites animales. eh, más que todo se dedican a ese tipo de derivados del petróleo, como por ejemplo los lubricantes, ese tipo de productos. Y después tenemos los de gas, que por lo general son combinados, o sea, por lo general transportan productos químicos y gas, que sería el LPG, o sea, el gas licuado a granel. Bueno, ahora les voy a mostrar un video. A ver, este creo que es impresionante. Pemex. Bueno, miren lo que es este es uno de la parte de la clasificación que vimos recién, los Pemex. Que, bueno, acá son como los Panamax. Ahora no puedo poner video. Ajá. Esto que quema es como el mechero que se quema en las refinerías. Es el mechero de fuel oil. Más largo que la Torre Eiffel, más alto que la pirámide de Kukulcán, es el Señor del Mar. Bueno, no sé por qué todos los buques estos petroleros tienen nombres así todos re artísticos, todos re de película. Por ejemplo, este el Señor del Mar, el otro se llama el Vikingo, no sé cuánto. Todos tienen nombres así. Este impresionante navío pesa 360.700 toneladas y es uno de los más grandes del mundo. Mide 340 metros, el equivalente, por ejemplo, a dos torres latinoamericanas o cuatro canchas de fútbol. Este entraría dentro, yo me equivoqué, de lo que vendrían siendo los Very Large, los VLCC. Es un poco más chico que los Ultra Large, entra dentro de eso. El casco de este navío es 8 metros más alto que la pirámide de Kukulcán en Chichen Itza. Tiene una capacidad de almacenamiento de 4 plazas de Toros, México, y una planta eléctrica que genera 50 megawatts, energía suficiente para atender la demanda de 40.000 viviendas. El Señor del Mar es utilizado para la producción, almacenamiento y descarga de hidrocarburos que separan el aceite y gas que provienen de los pozos de producción, a diferencia de otros barcos petroleros. Bueno, eso era para que vieran. Bueno, dentro entonces de cómo está compuesto o las componentes claves que tienen los buques, tenemos lo que se conoce como doble casco, que el doble casco reduce el riesgo de derrames en caso de colisión o encallamiento. Tenemos los sistemas de gas inerte que evita la explosión, las explosiones al eliminar oxígeno en los tanques de carga, que vendrían siendo lo que se veía recién también como los mecheros, las llamas, las fosas de quema. Está compuesto por bombas de carga y tuberías integradas que permiten cargar y descargar de forma controlada. Recuerden que nosotros, por lo general, vamos a cargar de una refinería y vamos a transportar hacia un punto de descarga. O vamos a cargar crudo desde
un punto de producción hasta descargar en una refinería o algún agente comercial. Los sistemas de lastre estabilizan el buque cuando navega sin carga y los tanques de lastre segregado evitan la contaminación cruzada con hidrocarburos. Ahora les voy a mostrar cómo se hacen estos buques petroleros. Le voy a poner un poquito la velocidad un poquito más rápido porque hablan muy lento. Yo todos estos videos igual de todas formas, a veces los corto antes porque si no tarda mucho. Se los he puesto ahí en el Power que les voy a subir ahora. El primer petrolero de la historia se fabricó en Gran Bretaña a finales del siglo XIX e impulsó una revolución en el transporte. Ahora, estos enormes buques dominan los océanos del mundo. Desplazan millones de toneladas de petróleo cada día, y sin ellos la mayoría de las economías mundiales serían impotentes. La versión tamaño normal de este petrolero será más grande que 2 campos de fútbol. En este lugar es donde se comienzan a construir. Es tan grande que el barco tiene que construirse por partes, a las que llaman grandes bloques, y que se montan usando una grúa en un dique seco. El proceso implica grandes dosis de planificación e ingeniería. El diseño se crea en un ordenador, donde se asigna un número a cada una de las 110.000 piezas. En un trabajo tan complejo como este, etiquetar las piezas por ordenador es la única posibilidad de coordinar todos los componentes. Para hacer el casco del barco se sueldan planchas de acero. La arena colocada sobre las uniones se funde durante la soldadura para protegerlas de los contaminantes que pueda haber en el aire. Los operarios preparan las vigas de acero estructurales. Un robot las coloca en el punto justo, sobre la sección soldada del casco. Después un operador verifica que la colocación es correcta. Más robots sueldan las vigas a la sección del casco. A continuación, sumergen una plancha de acero en agua. El agua protege del ruido y el humo del cortador de plasma que perfora el metal. Esta plancha formará parte del tanque de lastre. Algunos de estos orificios son para que el agua fluya y otros para aligerar la estructura del casco. El plasma supercalentado también hace ranuras en el tanque para encajar las vigas estructurales al casco. A continuación se suelda el montaje y se coloca una plancha superior para crear un doble casco. Los dobles cascos ofrecen protección extra contra posibles fugas de petróleo. Tras el trabajo de pintura, una maquinaria muy potente lleva el gran bloque del doble casco hasta su posición final, en el costado del petrolero. Una vez montado, el casco tendrá 12 tanques de carga, con una capacidad total de 53 millones de litros. La zona del motor está situada a popa del petrolero. Harán falta 3 generadores diésel para hacer funcionar los sistemas de iluminación, ventilación e informático del barco. Se colocan cuidadosamente sobre la cubierta. Un motor diésel de 10.000 caballos será la fuerza motriz del petrolero. Su colocación es un trabajo de precisión. Tiene que estar en la posición correcta para hacer girar a la enorme hélice. 4 meses después, el casco está terminado y la hélice en su sitio. Se ponen manos a la obra para construir los camarotes en los que la tripulación vivirá durante meses. En este barco habrá unos increíbles 16 kilómetros de tuberías. Aquí los operarios las sueldan y las atornillan a la cubierta. Es un laberinto complejo, con un impresionante plan maestro. Las tuberías se conectan a una serie de tanques del casco para que puedan usarse para carga y descarga. Mientras tanto, dentro del casco, van cobrando forma los tanques de carga. En el fondo, la cuadrilla monta una red de serpentines de calefacción. Servirán para calentar el crudo, para que sea más fluido y más fácil bombearlo fuera de los tanques. Esto es porque es por lo que yo les mencionaba recién que están diseñados, o sea, la tecnología que se les diseña es para al ir a lo que vendrían siendo las presiones normales de presión y temperatura, se busca, o sea, el petróleo, el crudo en sí, cuando pierde lo que vendría siendo la temperatura que tiene de fluidez, hay muchos que comienzan a convertirse en petróleos más viscosos por la disminución de la temperatura. O sea, un aumento de la temperatura los hace más viscosos y una disminución de la temperatura los hace menos viscosos. Perdón, más viscosos, perdón, cuando disminuye la temperatura. Entonces, estos serpentines se colocan, están todos calibrados a través de un sistema de PLC, o sea, de instrumentación y control, donde, bueno, llega hasta una cierta temperatura. Ahí tienen como un tipo stop o sensor que me determina, que en realidad es un termómetro, ¿no es cierto? Que determina la temperatura a la que está el crudo y después estos serpentines se apagan, o sea, dejan de darle calor y así funciona el ciclo, o sea, hasta tiene una temperatura mínima y una temperatura máxima, entonces el petróleo se va calentando y también es una forma de retroalimentar, o sea, de gastar la menos energía posible
porque si no uno podría decir, bueno, ¿por qué no lo tienen siempre a la misma temperatura y listo? Porque estaría gastando mucha energía, estaría quemando mucho combustible. Entonces una forma de ahorrar es esa. O sea, el petróleo por lo general tiene rangos de temperatura en la cual mantiene sus propiedades, entonces lo mantiene en ese rango. Entonces cuando llega al rango superior, para, y bueno, después de un cierto tiempo tiene que volver a comenzar a calentar los calentadores, pero bueno, hay un ahorro de ahí de energía. O también lo que se puede hacer es que están en simultáneo porque recuerden que, bueno, en algunos casos sí llevaban únicamente un solo tipo de destilado, pero cuando se llevan más de un destilado, mientras uno está calentando, el otro está parado y después cuando uno se enfría, el otro se comienza a calentar y eso también lo hacen para no estar prendiendo y arrancando los motores en todo momento, sino que es como un proceso todo continuo, en serie vendría siendo. Otros operarios lijan las soldaduras en el casco exterior del barco. Así se iguala la superficie para la pintura. La pintura es una mezcla de epoxi resistente a la corrosión del agua salada. Se aplican 3 o 4 manos y se mide su grosor con un calibre ultrasónico especial. En total aplicarán 145.000 litros de pintura a este petrolero. En este vídeo acelerado, el barco se monta como si fuese un juguete en cuestión de segundos. Pero en la realidad, este trabajo complejo se prolonga durante 16 meses. Un par de meses más de prueba, y este petrolero estará listo para zarpar. Bien. Bueno, una de las partes que son de las más importantes que tenemos en los buques es lo que se conoce como la mampara de colisión. La mampara de colisión, yo, bueno, perdón, les relaciono todo con películas, pero es para que ustedes, bueno, después se acuerden, cuando vean la película se van a acordar de mí y de la clase. Esta mampara de colisión vendría siendo el tabique transversal que tenemos cercano a la proa. Básicamente vendría siendo el frente de ataque del buque, ¿no es cierto? Sirve como barrera de seguridad para prevenir o limitar la inundación del interior del barco en caso de una colisión o avería en el casco. Este mamparo, además de la función que tiene como de barrer agua, ¿no es cierto? Proporciona la resistencia estructural comúnmente y aloja el espacio de pique de proa y la caja de cadenas. ¿Por qué le digo que lo relaciono con la película? Este es el que en la película Titanic supuestamente tiene un mal diseño y una de las causas por la que el barco termina fallando, más allá de que, bueno, que después obviamente se habla de las dimensiones del iceberg que choca y bueno, y las condiciones de temperatura que no está, o sea, que termina no estando preparado el buque para esas condiciones, o sea que en realidad lo que se dice que el material con el que se termina haciendo ese barco a las bajas temperaturas no estaba preparado, entonces es como que ese material a tan bajas temperaturas, creo que eran menos 15 grados bajo cero, por ahí, termina como cristalizándose y obviamente pierde resistencia. Pero por lo general lo que vendría siendo de punto, o sea, o de protección para para el barco, perdón, es la mampara de colisión, que es la parte esta frontal, acá se ve mejor, que bueno, que en este caso, bueno, justo es un buque de los tipos de buques que transportan productos, pero es similar. Acá se ve mejor igual, tiene como una forma ondulada que eso me permite darle una cierta también estabilidad a mi, o sea, porque recuerden que yo les mencionaba la característica de estanqueidad. Bueno, esto me permite que el buque también tenga una cierta estabilidad a la hora, porque estamos transportando por lo general fluidos que son líquidos o simil-líquidos. Entonces, bueno, por eso se encuentra esta mampara de colisión, no únicamente como protección, sino también para darle esa estabilidad y estanqueidad a mi buque. Bien, bueno, acá tenemos lo que vendría siendo lo más relacionado ya saliendo un poco de la parte del buque en sí, de la parte constructiva del buque. Tenemos lo que son las monoboyas.
¿Qué pasa? Que como, bueno, como yo les mencionaba al principio, incrementó tanto el tamaño de lo que son, o sea, de la flota mundial de buques, eh, eso trajo como aparejado el incremento de los que son los riesgos asociados a las distintas operaciones que se llevan a cabo de carga, descarga, y esto también asociado, como les digo, a los puertos o los puntos de descarga. Que como les digo, hay puertos que son puertos muy pequeños, muy chicos, donde tienen una alta densidad no de buques, sino de barcos, o pueden ser no buques pesqueros, pero los buques que transportan productos únicamente. Al tener tanta densidad, los buques grandes, como por ejemplo el ULCC o el VLCC, no, es imposible que entren a la zona de puertos. Entonces se buscó darle la vuelta para que no tuvieran que entrar, sino que directamente desde hasta una cierta distancia poder hacer una cierta conexión y permitir el traspaso de fluidos de un punto a otro sin que el buque, ¿no es cierto?, tenga que entrar. Eh, entonces, a partir de esta necesidad, o sea, o sea, de sí o sí seguir necesitando la llegada de los distintos buques petroleros hacia los puntos de descarga, surge lo que vendrían siendo lo que son las monoboyas, que es una estructura flotante, que básicamente es un cuerpo cilíndrico como el que ven ahí en la imagen. También puede ser cuadrado, y se distinguen dos partes importantes. Tenemos una parte fija, que vendría siendo o sea, la parte de abajo, que es donde se incorporan los sistemas de anclaje al fondo del mar. Y después tenemos otra parte giratoria, que es la que soporta, ¿no es cierto?, las distintas instalaciones y el amarre al barco petrolero, al buque petrolero. O sea que vendría siendo la parte móvil, vendría siendo la que me permite vincularme al buque. Después, ¿qué más? Las monoboyas no solamente permiten amarrar un buque al tanque, sino que también al mismo tiempo pueden entregar, ¿no es cierto?, y recibir a través de la monoboya cualquier tipo de hidrocarburo bueno, que se necesite, y también están diseñadas para, obviamente, poder cargar hidrocarburos a un buque de las dimensiones como vimos el ULSC, por ejemplo, o sea que no discrimina, por así decirlo, al tipo de buque al cual se le está suministrando hidrocarburos o está descargando. Entonces, o sea, sirve como punto de carga, por ejemplo, que ¿cómo se llama? El buque necesite combustible para su funcionamiento, por ejemplo, o también punto de descarga en el caso de que el combustible venga con crudo, o sea, sin todavía pasar por una refinería, por ejemplo, que esté yendo a una refinería. Bueno, sirve también como oleoducto, o sea, vendría siendo la vinculación al oleoducto que les dije yo más temprano en la primera diapositiva. Bueno, la monoboya también tiene el nombre de Single Point Mooring, que sería punto sencillo de amarre. Tiene la ventaja o sea, que como les decía yo, la parte de arriba, al ser giratoria, eh, nos brinda la ventaja de que el buque, que está amarrado, ¿no es cierto?, a la parte giratoria, puede girar libremente alrededor de la estructura. O sea que siempre se va a ubicar en la misma posición del viento y de la corriente marina. ¿Qué quiere decir? Que esto va a estar, o sea, esta parte giratoria puede ir girando todo, o sea, gira 360 grados y o sea, sin tener problemas con las mangueras que se enrollen ni nada. O sea, esto gira completamente por el mismo hecho que yo les digo que nosotros en lo que vendría siendo la parte marítima es totalmente inestable. Así que tiene un diseño. Acá no se alcanza a ver dónde vendría siendo A ver si en la foto que yo les puse más se alcanza a ver cómo se distingue la parte fija de la parte móvil. Pero acá en realidad no se va a ver, pero porque está sumergida
un tanto de metros. Vean. Esto es lo que vendría siendo lo que yo les mencionaba. Eh, Acá tenemos cómo, o sea, cómo se amarra el buque con la monoboya. Y acá tenemos la manguera que va, que es la que estaría cargando, descargando. Acá tenemos las distintas cadenas que me unen a la monoboya con el fondo del pozo. Y después salen distintas líneas que me llevan el hidrocarburo hacia los distintos puntos de entrega. Pero bueno, acá sí se alcanza a observar que esto iría girando todo sin inconveniente de que se enlacen las mangueras o que tengamos enredamiento de las mangueras. Bueno, vean cómo es la conexión de mangueras. Las mangueras flotantes conectan las tuberías de la monoboya con las del buque. Son estas mangueras que se encuentran acá. A través de estas mangueras y tuberías el petróleo o gas se transfiere en ambas direcciones. O sea, como les digo, puede estar descargando o cargando. Este tipo, bueno, este tipo de monoboyas se utiliza por lo general en en todas estas etapas de carga y descarga en las cuales, bueno, el buque no puede entrar a puerto. Tienen un costo operativo que es bajo, eh, brindan una buena seguridad de funcionamiento y, como ven, tiene una gran flexibilidad de utilización. O sea, porque al estar girando y no tener problemas con el viento, no tener problemas con lo que vendría siendo las mareas en sí, no necesitan de más nada que solamente, únicamente la conexión. Para que tengan una idea, o sea, los diámetros que tienen son 10 metros aproximadamente, el diámetro total. Son bastante grandes, no se ven tan grandes en la imagen, pero son de entre 10 a 17 metros. Y después, bueno, están colgados, amarradas a lo que vendría siendo el fondo del mar por varias cadenas, porque bueno, deben sostenerla y deben estar fijas, o sea, están en un punto fijo estas monoboyas. ¿Qué más de esto? Bien, bueno, no, de esto nada más, a ver si... No. Bien, bueno, la otra parte vendría siendo la parte también importante con respecto al control o a la sala de control, que se conoce como la sala de control de carga, que también la pueden ver como la consola de carga en un buque petrolero. Vendría siendo el punto o sea, donde el personal supervisa y controla las operaciones de carga. Entonces, ¿qué funciones cumple esta sala de control? Eh, Acá hay un monitoreo, o sea, tenemos obviamente muy similar a lo que ocurre que vimos en las estaciones de servicio con los sensores. Eh, Tenemos un sensor o sea, un monitoreo constante de los niveles que me permite a mí observar y controlar los niveles de los líquidos de los tanques de carga y a través de los sensores y radares poder ir vinculando esta información en tiempo real, pasarla a una cabina de operaciones que puede estar en tierra firme. Después, también, bueno, acá en la sala de control se hace el control de las bombas y de las válvulas, o sea, se verifica que estén funcionando, ¿no es cierto?, correctamente. Válvulas, como les digo, en el caso también que vimos que los buques de petróleos destilados se podían utilizar para el buque de petróleo crudo. Bueno, acá también me avisa a través de alarma y un sistema de cierre cuando tenemos una válvula que está funcionando mal o cuando puede estar tapada. Acá en esta parte se utiliza mucho lo que vendría siendo la parte de instrumentación y control, mucho del el PLC y todos los software que están relacionados con los PLC. En esta parte, bueno, reina eso. Y después, obviamente, acá, como en casi todas, en realidad, las distintas operaciones que se dan en la industria del petróleo, ya sea desde la última, que para mí es la de la estación de servicio, o sea, que se está monitoreando qué,
O sea, se está monitoreando cuánto se consume, cuánto le falta al tanque de almacenamiento, qué niveles tiene, hasta una operación como esta, o las mismas operaciones de perforación y producción, que todos los parámetros me determinan a mí, o sea, si está andando todo bien o hay algo que modificar o algo que está andando mal. A través de los distintos parámetros, por ejemplo, los niveles, las temperaturas, las presiones, todo eso me puede determinar algún cambio que, bueno, que debo estar alerta y que, bueno, que la gente que se encargan, que están en esta sala de control, deben, en el caso de que haya algún problema, tienen el deber de, o sea, hablar, contárselo al superior o al encargado. Y bueno, acá también en esta sala de control se lleva a cabo la gestión de carga, similar a la que se hacía en las estaciones de servicio, o sea que permitía, y también la gestión de carga que se hacía, ¿no es cierto?, que cuando les mostré la planta el otro día, también me permite registrar y supervisar la transferencia, o sea, en lo que vendría siendo de todo el neto que se transporta de hidrocarburos, o sea, se tiene en cuenta todo lo que entra y todo lo que sale. O sea, no se puede robar, por así decirlo, que yo les mencionaba que muchas veces se cae en la tentación. En estos casos no, igual acá estamos hablando de grandes escalas, nada que ver con la planta el otro día, pero bueno, se tiene en cuenta, o sea, se lleva un registro. Eh, yo acá les puse un videíto, véanlo ustedes después. No es nada más que esto y les muestra un poquito de cómo son las variables. Es similar a esto, obviamente cambia según las empresas, pero acá el chico les explica cómo van siendo, o sea, cómo van cambiando las distintas variables y qué muestra cada una de las cosas. Está bueno como para verlo, pero eso después si alguno lo quiere cuando esté estudiando, véalo. Eh, Bien, bueno, ahora vamos a ver, ya que vimos todas las partes y todo lo que vendría siendo la parte de carga y descarga, este vendría siendo el plan de seguridad en la carga y la descarga de hidrocarburos en el mar. Este video está muy muy bueno, que es como de cierre de lo que vimos, y después vamos a ver la parte de seguridad donde les muestro lo que les mencionaba recién de Exxon. Esperen que se escucha. En Refinería Conchán contamos con un plan de seguridad en la carga y descarga de hidrocarburos en el mar. Primero, se programa la atención de los buques. La Agencia Marítima realiza las coordinaciones para el ingreso de buques nacionales e internacionales. Segundo, ¿Viste? el buque Esa es la monobol. llega al terminal Multiboyas Conchán y procede a realizar el amarre. Se planifican las operaciones de carga y descarga. En paralelo se realiza el despliegue de las barreras de contención. Esas son las mangueras. 300 metros dispuestos en el mar. Cabe mencionar que se cuenta con otros 300 metros en un almacén flotante en el mismo terminal. Se izan las mangueras con el apoyo de la grúa del buque hasta la cubierta. Se realiza el levantamiento de la línea submarina y una inspección de la misma con el apoyo de los buzos por un tiempo aproximado de 15 minutos. Culminada la prueba de hermeticidad, se procede a conectar la manguera al manifold del buque. Tercero, durante la operación de carga y descarga, un equipo de buzos inspeccionan de manera recurrente. Se cuenta con un sistema de detección de fugas que es verificada desde un panel de control. Ante una contingencia, Refinería Conchán cuenta con un plan de contingencias de derrame de hidrocarburos en el mar aprobado por DICAPI para una atención rápida y adecuada. Ubicación de la contingencia. El grupo de trabajo se desplaza hacia la zona de emergencia para notificar y controlar el derrame y de inmediato se bloquea el sistema de carga y descarga. Labores de contención. Se despliegan inmediatamente las barreras de contención y se moviliza equipos y personal capacitado para el control del derrame.
Labores de recuperación y limpieza. Se usan equipos recolectores para el recojo mecánico. Se instala también una unidad de bombeo que succiona lo recolectado mediante mangueras hacia los tanques o bolsones flotantes de almacenamiento. Restauración. Culminada la limpieza de la zona, se inicia la restauración a fin de recuperar las condiciones físicas anteriores al derrame y buscar que la flora y fauna se restablezca en el corto plazo. Inspección y evaluación de impactos ambientales. Bueno, esto tiene que ver con esto que les iba a mencionar ahora, de lo que es la seguridad y la protección medioambiental, importantísimo en este tipo de procedimientos, donde bueno, obviamente también nosotros vimos una parte de normalización al principio del cursado, siempre todo está normalizado, todo lo que sea, cualquier actividad que tengamos acá está normalizada. En este caso, bueno, las normas internacionales tenemos la MARPOL, SOLAS, ISM. Después, siempre equipamiento contra incendios y fugas. Acuérdense que estamos manipulando fluidos inflamables. Planes de contingencia ante derrames de petróleo, que es como el que mostraba esa empresa. Cada empresa tiene distintos planes de contingencia, o sea, por lo general son iguales porque siguen la norma, pero bueno, pueden proceder de maneras distintas. Siempre tener en cuenta, bueno, la capacitación continua de la tripulación, la supervisión de carga y el monitoreo en tiempo real. Y bueno, y en base a esto es lo del desastre de Exxon, que lo voy a adelantar un poquito. Crudo hacia una refinería en California. Era un viaje que ya habían realizado otros buques hasta más de 8.000 veces desde que había comenzado a correr el crudo por el oleoducto que transportaba petróleo desde los pozos del Ártico hasta las refinerías del sur del país. A poco de zarpar, el capitán dejó el barco en manos de un oficial que no reunía las credenciales necesarias para pilotear un petrolero de esa magnitud. El Exxon Valdez perdió el Esto pasó acá, en Argentina. rumbo y en la medianoche del 24 de marzo de 1989 encalló en el arrecife Blight Reef. Por la rajadura de su panza brotó una marea negra de 42 millones de litros de crudo que contaminó 2.080 kilómetros de costa, acabando con 250.000 aves marinas, 2.800 nutrias, 300 focas, 250 águilas calvas, 22 orcas y un número no determinado de peces. Todo era un caos y durante las labores de limpieza las cosas no mejoraron. Exxon contrató a personas sin experiencia que confundían líquenes con resto de vertido y perseguían a los cormoranes como si estuvieran manchados, sin darse cuenta de que el negro era su color original. La justicia fue y vino con el tema. Hubo condenas millonarias, pero Bien. Bueno, chicos, eso sería todo por hoy. No sé si hay alguna duda de esto que hemos visto. Profe, disculpe. Sí. Me quedó la duda del tema del buque que llevaba el mechero. Ese mechero que lleva para que quema, ¿es para nivelar lo que es la presión en los tanques? Ese mechero de quema es el que está quemando fuel oil, que vendría siendo el combustible que está utilizando el buque o sea, de consumo, básicamente. Ah, buenísimo, gracias, profe. De nada. También muchas veces estos buques lo que tienen un proceso como, bueno, o sea, no está mal lo que vos me decís de la estabilización de presiones, tienen o sea,
¿Qué pasa? Que vieron que yo les mostraba recién que tenían los distintos serpentines para controlar la temperatura, ¿no es cierto? Bueno, muchas veces esa diferencia de presión que ocurre si no se tiene, o sea, si quizá el serpentín no llega a las temperaturas que uno busca, obviamente pasa lo mismo que ocurría en los tanques de almacenamiento, que se formaba, ¿no es cierto? O sea, que por el punto de ebullición que tienen los distintos gases, eh, o sea, se producía la separación de gas y líquido. Eh, si esa presión de gas en algún momento termina superando la presión que admite o admisible de los mismos tanques, obviamente debe tener las válvulas que son las válvulas de descarga y que me terminan quemando ese gas o sea, para no eliminarlo directamente al medio ambiente. Pero en la imagen que vimos recién, o sea, queman el fuel oil por el hecho de las calderas y del combustible que están quemando para hacer funcionar todo el equipamiento. Porque no es como un barco común que únicamente tiene las calderas quizá a modo de motor o de impulso, sino que acá recuerden que o sea, tenemos que mantener las líneas con temperatura, o sea, hay mucha, eh, acá se utiliza mucho en las líneas de transporte, lo que son como un serpentín, pero no es como el serpentín que mostraba en la imagen, sino que son como unas resistencias, unos cables en realidad, que están unidos a una resistencia que calientan las líneas. Vieron que en uno de los videos decía que cuando lo estaban construyendo habían 16 kilómetros de líneas para transportar fluidos de distintas líneas. Así que bueno, calientan a lo largo de las líneas, tienen pegado no es como un serpentín, sino como es un cable que está conectado a una resistencia, que esa resistencia está obviamente monitoreada, la temperatura, y me permite mantener la temperatura lo más homogénea posible para que no se produzca esta separación bifásica. Bueno, entonces si no hay ninguna duda, estoy pensando que recién les dije, estoy quemado, les dije que era en Argentina, en lo de Exxon. Eso no fue en Argentina, eso fue en lo que vendría siendo Estados Unidos, en la parte en Alaska, que decía ahí el informe. Así que bueno, ahí disculpen, me quedé pensando en eso, que no sabía si les he dicho Argentina o Alaska. Eh, Así que bueno chicos, la semana que viene nos vemos, la semana que viene hacemos un repaso de todo, traten de estar, así eh, queda todo claro. Si tienen alguna duda, vayan, empiecen si pueden a estudiar a partir de la semana que viene, mejor para que les venga bien a leer, en realidad, como les digo. Eh, Traten de estar ahí al día con las clases. Y este PowerPoint se los voy a subir a la misma carpeta donde les he estado subiendo todo. Se los voy a subir con la clase de hoy. Ok, profe, muchas gracias. Bueno, nos vemos, Ricardo. Hasta luego. Chao, Carlos. Nos vemos. Chao, chao. Nos Chao, vemos. profe. Chao.